tomar nuestras Biblias en la mano. Recuerde que es un honor, es un privilegio poder tener este libro con nosotros. Muchas personas, muchísimas personas hoy están siendo perseguidos por un versículo bíblico que tengan, por tenerlo en el lugar más escondido. Pagan con sus propias vidas, pagan con azotes, con persecuciones, y eso va caminando a través de la tierra. Usted y yo tenemos el privilegio no de tener una Biblia, 2, 3, 4, la tenemos en internet, la tenemos en el celular. Este libro representa lo que para el pueblo de Israel era la presencia de Dios, el arca de la alianza, a través del cual Dios nos habla. Levante su Biblia bien en alto. Dele gloria a Dios por este privilegio. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Damos gloria y alabanzas a nuestro Dios, porque hoy habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así es que, ¿a qué nos ha llamado Dios? A alabarlo, a glorificarlo. Estamos aquí para darle la gloria al Señor, que nos ha permitido llegar hasta aquí y que ha suplido todas nuestras necesidades. Yo no sé si usted ha pasado un día sin comer, pero si lo hizo, fue porque quiso. Me imagino yo, si no tenía lo suficiente, era porque no me llamó. Porque yo estoy encargada de suplir la necesidad de aquel que no tiene, ¿verdad? Para eso ustedes diezman y ofrendan en la casa del Señor. Vamos a darle la gloria al Señor, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle, levanta tu mano y saluda al Espíritu Santo. Salúdalo. Amado Espíritu Santo, cuán grande y maravilloso eres. Cuán poderoso, Señor Santo. Cuán grande, Señor, saber que habitas en cada uno de nosotros, Señor. Te pido de todo corazón, Señor, limpia nuestras mentes, nuestras almas de toda contaminación de carne y de espíritu. Purifícanos, Señor Dios, santifícanos, Señor, porque sin paz y sin santidad nadie verá tu rostro, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adore, adore la presencia del Señor. Adorémoslo, cada uno. Usted respira porque Él se lo ha permitido este día. Usted se levantó o nos levantamos porque Él nos permitió levantarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Cuán grande y maravilloso eres, Espíritu Santo. Oh Padre eterno, cuya mirada está puesta sobre la casa del alfarero. Oh Dios, glorifica tu nombre en cada uno. Señor, tú escudriñas nuestros corazones, escudriñas nuestro caminar, conoce nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Oh Dios, conoce las palabras que se hablan en el secreto, Señor Santo. Dios todopoderoso y eterno, digno de toda alabanza, digno de toda gloria. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y hoy continuamos con el mensaje que se inició la semana pasada en el libro de Mateo, capítulo 24. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo
En el versículo 3 leemos: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí el Señor comenzó a explicarles. Pueden tomar asiento. Recordemos que en el versículo 1 los discípulos se acercaron a Jesús para enseñarle el edificio del templo. Un templo que había durado mucho tiempo en construirse. Y Jesús había dicho: destrúyanlo, y en 3 días yo lo levantaré, refiriéndose a su propio cuerpo. Y cuando ellos se acercan y le muestran aquel edificio tan lujoso, tan grande, Él les dice en el versículo 2: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto sucedió 70 años después. El rey que estaba ahí destruyó todo y hasta el día de hoy no se edifica. Entonces vemos que, y retomo, que los discípulos se inquietan. ¿Cuándo sucederá esto? Ya pasó. Y todos nosotros tenemos la mirada puesta sobre Israel. ¿Cuándo se va a levantar el templo? Dicen que ya tienen todo. Todo está listo nada más para llegar y armar. Pero ahí está la mezquita del mar, la que está en el lugar ese. Eso se va a quitar de un momento a otro. Y el templo se va a poner. El templo se va a edificar próximamente. Pero los discípulos le preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida? La semana pasada estuvimos hablando sobre las señales de los tiempos. Y luego les dice: y del fin del siglo. Entonces dijimos que los discípulos tienen 3 respuestas. Una, la destrucción del templo. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús comienza a hablar sobre las señales que hoy usted y yo estamos mirando. Y dijimos, basado en la palabra del Señor, que estamos viviendo tiempos de tribulación. La tribulación viene caminando. Costa Rica es un país que Dios ha bendecido. No sé, la gracia de Dios está sobre toda esta nación, a pesar de cuánto se ha deteriorado la moralidad. Hay mucha perversión, mucha maldad, pero a todos se les llega su hora. A todos. Si leemos la palabra del Señor, vemos que Dios no pasa por alto absolutamente nada. Esto es a nivel de país y a nivel personal. Entonces vimos que luego le dice lo que pasa hoy. Habla de que vendrán muchos en sus nombres, habrán falsos profetas. Falsos profetas han habido siempre. De hecho, en el libro de Deuteronomio 18 nos enseña que si el profeta habla y la palabra no es de Dios, no se cumple. No les tengan temor. Pero muchos se levantan a profetizar y a muchos desvían de la verdad, ¿verdad? Ayer conversaba con un muchachito que me llamó, que él nació aquí, se bautizó aquí, y me decía: hermana, yo necesito el certificado de bautismo. Y estuvimos conversando, y le digo: ¿para qué quieres el certificado? Y yo sabía, antes se les daba un certificado. Y entonces me dice: es que me voy a casar. Y sí, me dice: pero en la católica. Y me sorprendió porque él es nacido en una familia católica, pero la muchacha, pues posiblemente es católica, ¿verdad? Entonces, fácilmente nos desviamos
se nos desvía el corazón, se nos va por lo que nosotros buscamos y no por lo que Dios nos habla. Falsas doctrinas tenemos por todo lado. Dice la palabra del Señor: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Como dije, antes de Cristo habían falsos profetas, después de Cristo hay falsos profetas, y eso se va a aumentar. En cada sección de la palabra, de cada tiempo, nos habla de falsos profetas, de falsas doctrinas, y de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice, se levantarán, en el versículo 6 dice: oiremos de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, guerras han habido también, han habido pueblos contra pueblos, pero a partir del año 50, más o menos, las situaciones se han ido aumentando. Hoy por hoy estamos en un clímax en el cual en cualquier momento puede desatarse una guerra mundial. Y continúa diciéndonos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Como dije ya, en muchos países, en México, están matando a los cristianos, están cerrando iglesias. En Nicaragua, las iglesias están supervisadas por el gobierno y meten presos a los pastores que ellos consideran que están contra el gobierno, y así sucesivamente. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros les aborrecerán. Y termina diciendo el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora escudriñemos nuestro corazón. Estamos en este punto donde la iglesia ha perdido su primer amor, donde el versículo que nos llama a buscar primeramente su reino y su justicia, lo obviamos. Es más importante para muchos y muy pocos buscar el reino de Dios, agradar a nuestro Dios, y siempre ponemos la excusa de que estamos en el mundo, que somos humanos y que Dios te entiende y que tenemos que disfrutar, y somos jóvenes o somos viejos, y hablamos. Pero retomando a este punto, recordemos también que Dios nos ha venido hablando de que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy bendecida, y vamos a leer este versículo rápidamente. Hoy tenemos Santa Cena, solo para tener la referencia. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3, dice el Señor, y aquí el que habla es el Señor, no habla Juan, no, es el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El versículo 4, leámoslo todos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y nos está hablando, me incluyo. Cada uno de nosotros debemos de escudriñar nuestro diario andar, ¿verdad? A veces decimos: ay, qué lástima que hoy no vino fulano. No, Dios lo trajo a usted para que usted escuchara hoy. Y los que quieren escuchar estarán en internet. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
palabras directas a los que tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe de redarguir nuestros corazones y debemos de sensibilizarnos a la palabra del Señor, porque necesitamos estar atentos al tiempo que vivimos. Aparte de todo, de hablar de la segunda venida del Señor o hablar del rapto, debemos de saber que el día y la hora para usted y para mí no la sabemos. Este año nos dejaron algunos de la iglesia. Se fue Ana Isabel, se fue la hermana Lenis, se fue el hermano Gerardo Castillo y así, ¿verdad? Ya ellos llegaron. ¿Y a dónde llegaron? Al tribunal de Cristo para dar cuentas lo que hubiera hecho aquí en la tierra. ¿En qué lugar tenemos al Señor? Hay personas que creemos o creen, y como dicen muchos, Dios es amor, y yo me arrepiento y le pido perdón, y luego pues Él me perdona y yo puedo seguir adelante, pero cuando sale de esta puerta se olvida y piensa que a Dios no podemos engañar, ¿verdad? Que podemos vacilarlo, como decimos nosotros, y que nada no se va a dar cuenta de dónde andamos, ni qué andamos haciendo, ni qué palabras hablamos. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda. Y ese acto, en un momento en que el Espíritu Santo nos constriñe y pues reconocemos que si nos hubiéramos muerto, como digo yo no hubiera tocado ni el inicio del infierno, iba en vuelo directo. Pero a partir de ese momento tenemos responsabilidades con Dios. Muchos vivimos en la iglesia disfrutando de las bendiciones del Señor y reclamando sus promesas, pero también Dios, el día que nos llame, nos va a decir: ¿y con qué derecho? Si usted nunca me obedeció. Dice la palabra del Señor, ahí en el capítulo 7 del libro de Mateo, 7, 13 y 14. Quiero que, si usted tiene Biblia, abra su Biblia. Busquemos. Es lo que se pone aquí, se pone para los que les cuesta encontrar, para los que les cuesta leer. Pero tratemos de hacer las cosas como Dios le agrada. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? La perdición. Quiere decir que hay límites, hay cosas que usted y yo no debemos, no nos conviene. Fuimos comprados por precio. Jesucristo llevó a la cruz nuestros pecados, y lo decimos en una forma muy liviana, pero pensemos un poquito en los pecados que hemos cometido y que hemos venido al Señor y creemos que ya Él, porque fue a la cruz y derramó su sangre, nos lo limpió. Déjeme decirle que muchos nos avergonzamos de las cosas que hacemos y que hicimos en un pasado. ¿Me doy a entender? Esos pecados que son abominación para con Dios, que son perversiones, inmundicia, maldad, mentira, engaño, adulterio, fornicaciones, todo eso, lo único que merecía era que nosotros fuéramos lanzados al lago de fuego. Jesús subió a la cruz, y cuando Él está en la cruz, Él cargó con nuestros pecados, con sus pecados y con mis pecados. Y yo no puedo ver el sacrificio de Jesús como algo liviano, como algo que yo merezco ahora,
Y entonces ahora yo puedo hacer lo que yo quiera y decir, Señor, yo voy a ir al cielo. Yo recibí a Cristo y yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Déjeme decirle que su nombre se puede borrar. Está escrito ahí en el libro de Apocalipsis. Dice, el que persevere hasta el fin no será borrado su nombre del libro de la vida. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos son los que la hallan? Pocos. Pocos. Hermanos, en realidad escudriñemos. No nos vamos con el Señor porque yo sea muy inteligente, muy capaz, muy. No. Es si yo estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy despojándome. Como dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ay, pero es que yo soy muy débil, es que yo sé, yo lucho, Hermanos, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de su espíritu? ¿A dónde? Siempre recuerdo una anécdota, algo que pasó con nosotros, lo he dicho en algún momento, que estando en California, viviendo en California, fuimos a un retiro, no recuerdo, a una montaña, un lugar muy retirado por Yosemite. Y mi esposo y yo estábamos discutiendo. Entonces nos apartamos del grupo y nos fuimos caminando peleando. Yo le decía y él me decía. Y de pronto, por allá había un grupito de personas, por allá entre los árboles había otro, y de pronto oímos, ¡Gerardo! Y vamos peleando. A ver quién gana, ¿verdad? ¡Gerardo! Y ahí tuvimos que pararnos y ver quién. ¡Soy yo, fulana! ¡Aquí estoy! Una vecina de donde él vivía. Y nos encontró en un bosque en California peleando. Usted dice, yo me puedo esconder, pero alguien te está viendo. Alguien va a saber. ¿Y sabe qué? Mi mamá decía, las hojas tienen ojos y las paredes oyen. Cuanto más el Espíritu Santo, cuanto más nuestro Dios, ¿a dónde huiremos de Él? ¿A dónde nos escaparemos de Él? ¿Quién le puede decir o contar las cosas que pensamos, que hablamos o que hacemos? La actitud de nuestro corazón no queda oculta a los ojos de nuestro Dios. Debemos de despojarnos de todo aquello que usted y yo sabemos que no agrada a nuestro Dios. Amén. Hay personitas que no quieren congregarse. Vienen porque hay que venir. El amor de muchos se enfriará. Y si hay algo mejor que hacer, como ir a pasear o tener una actividad familiar o algo que nos vamos a pasar un tiempo, el Señor sabe, yo me congrego cuando venga, ¿verdad? ¿A quién honramos? ¿A quién glorificamos? Cristo viene, Maranata. El Señor abrirá los cielos y las trompetas sonarán en cualquier momento. ¿Sabe usted lo que está pasando hoy? Ayer estaba mirando que la temperatura en Kuwait llegó a 65 grados. La gente está muriendo, pero eso está escrito en la palabra. Es principio de dolores. Es principio de un fin. Vamos en una recta final. Todos estamos diciendo, uy, que si el Señor viene, yo me voy con Él. Yo sé, y
y como decía una hermana hace un tiempo, yo sé que el Señor tiene que llevarme, aunque sea de las sandalias yo me agarro, pero yo no me dejo. No es así, mis hijos. No es así. El Señor es justo y cada quien recibiremos lo que es justo. Amén. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Celosamente. Esto es una carrera de obstáculos. Inició cuando le entregamos el corazón al Señor. Y a partir de ese momento, la palabra del Señor nos dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y también dice que por las obras, por lo que hagamos, por los frutos, somos conocidos. Pero el Espíritu Santo conoce lo que hay adentro, pero también nosotros percibimos por fuera. La vida cristiana se percibe y podemos discernir quiénes sí y quiénes... Ay, Señor, mejor oramos por ellos, no murmure, ore por ellos, oremos unos por otros. La iglesia necesitamos en este momento necesita mucha oración. Primera de Pedro 4, 17 dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cada uno de nosotros vamos a pasar y pasamos por un juicio aquí en la tierra. Los procesos de Dios se dan para que salga lo que hay adentro. Somos como la tapa dulce, ¿verdad? Que la tapa dulce la ponen a fuego, un poquito de agua por debajo, se pone a fuego y comienza a hervir para deshacerla. Y entonces sale las mosquitas que cayeron, las basuritas que tenía y todo lo que tenía la tapita por dentro sale a relucir. Los procesos muestran nuestra verdadera identidad delante de Dios. Y saben que muchos no pasamos esos procesos, principalmente entre matrimonios, entre familia, en la iglesia misma. Por afuera poco nos faltan alas. En la aureola se los ve, ¡ay, qué hombre, qué mujer! Es tan buena gente. Pero ¿cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres en la casa del Señor? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo actúas? ¿Cuál es tu mover en tu corazón? Eso sale a la luz. Eso sale a la luz. Dice la palabra del Señor que porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero empieza ¿por quiénes dice ahí? Nosotros. ¿Ve que si nos incluye? Primero empieza por usted. Y yo le voy a decir algo, le voy a confesar algo. Estoy orando para que Dios nos purifique. Amén. Y cuando hablamos de purificar, hablamos de fuego. Amén. Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Amén. Si hoy fuera el rapto, hasta yo me puedo quedar si yo me descuido. Y dice la palabra del Señor que entonces serán los ayes. ¡Ay! ¿Cómo si yo sabía? No digamos que no conocíamos, que no sabíamos. Porque todos tenemos la oportunidad de conocer del Señor y lo conocemos. Y saber cómo tenemos que estar preparados. Cómo tenemos que estar listos. A veces queremos defendernos de aquí, defendernos de allá. No, si te dan por una mejilla, ponga la bota y siga adelante. Aquí no hay, como dice el gobierno, o lo que hablan de derechos humanos. Aquí nos basamos en la palabra de Dios. Muchos hablarán de ustedes mintiendo. Pero que no hablen de nosotros porque estamos haciendo lo malo, porque nuestras actitudes son iguales a las del mundo que no conoce a Dios. ¿Estamos aquí? Sí, amén.
¿Qué es lo que yo tengo que cuidar? Como le digo, es una carrera de obstáculos. La tentación, los pensamientos, las groserías que a veces tenemos que sobrellevar en nosotros, las actitudes de las personas. Nosotros mismos tenemos que saltar eso. Y puesto los ojos ¿a dónde? Jesús. En el que murió en la cruz. El que llevó mi pecado, su pecado. Su pecado y mi pecado apestaban. Y como dice la palabra del Señor, si yo no perdono, pues tampoco Él me perdona. Entonces, apesta. Si usted no perdona de todo corazón. Y si luego, me gustó mucho la lectura que hizo la hermana Alison. ¿Por qué? Porque necesitamos limpiar nuestros cuerpos. Vámonos a Proverbios capítulo 4. ¿Cómo estar preparados para ese momento? El día y la hora. Que a todos se nos llega, sea porque nos vamos adelante o sea que estemos para el día del rapto. Tenemos que estar listos. Dice la palabra del Señor, hijo mío, en capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Allá en el capítulo 3 dice la palabra del Señor, gloria al Señor, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y No te apoyes. no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe? Hay personas que creen que le puede enseñar a Dios qué hacer y cómo hacer. No, Señor, pero yo sé que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy hablando, está mejor que lo que usted dijo. ¿Sí? Y entonces le damos 50,000 excusas a Dios para hacer, hablar y decir lo que se nos antoja. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando dice, reconócelo en todos tus caminos, el temor de Jehová esté sobre ti. El niño pequeño, una mamá me decía hace tiempo, hermana, ¿qué hago con mi hija? Es rebelde, que casi me quiere pegar. Y yo no le puedo pegar, porque no le puede pegar. La palabra del Señor dice, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, mas no se apresure tu corazón para destruirlo. O sea, una madre, un padre que no corrige a su hijo, no lo ama. Y Dios dice que al que toma por hijo, a ver, estamos acá, al que toma por hijo, ¿qué dice? Castiga y disciplina. Así es que si usted y yo nos portamos mal, esperemos el castigo de Dios si es que usted y yo somos hijos. Porque si dice que si se los deja sin castigo, seríamos como los bastardos, no seríamos hijos de Dios. Entonces, tan responsable es el padre y la madre de la condenación de sus hijos o de que ellos se avinen. Pero también Dios es responsable de que usted y yo seamos disciplinados. Amén. Ay, es que no quiero, es que me ofendió, es que... ¿Qué somos delante de Dios? Oh, yo me enojé con Dios. Es que yo sabía que Dios... ¿Quiénes somos? Somos menos que un átomo de polvo en la presencia de Dios. Amén. Menos. Pero el Señor nos ama. Amén. Y hoy nos está hablando para que usted y yo enderecemos nuestra barca. Teme a Jehová tu Dios, apártate del mal. Amén. Y dice la palabra del Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Y volvemos al capítulo 4. Dice la palabra en el versículo 21, no se aparte de tus ojos la palabra de Dios,
inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos. ¿Qué está diciendo? Cuida tus ojos. Dice, guárdalos en medio de tu corazón, porque son ¿qué? Vida. Son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Me decía un muchacho hace poco, me decía, doña Ana, es que ahí en el internet veí que un no sé qué científico, no sé qué de eso, dice que el que guarda rencor y odio, ese le da cáncer. El Señor dice que el que no perdona de todo corazón le da cáncer también en el alma, en el espíritu, está muerto. Sí, amén. Y todo el organismo segrega sustancias que dañan el cuerpo físicamente, dañan las emociones y se corta la comunión con Dios. ¿Qué les parece? Amén, así es. Así es que los científicos están bien atrasados, ¿verdad? Cuando Cristóbal Colón dijo que él venía a conquistar a la India, creo que era, o algo así. Ya la historia ya se me fue. Él había leído la Biblia y sabía que la Biblia decía que la tierra era redonda. En el círculo de la tierra, dice en Job. Así es que Cristóbal conocía más la Biblia que los mismos que estaban en aquel tiempo. ¿Conoce usted la Biblia? ¿Sabe lo que Dios dice para cada circunstancia de su vida? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que responder? ¿Qué debe de corregir en su camino? Dice, porque son vida. Dice aquí la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, quiero decirles esto. El corazón, aquí hay algunos operados del corazón y están con nosotros, vivitos y coleando todavía. Pero el corazón no es el músculo al cual se refiere. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, en el capítulo 15, sin perder ahí un poquito, capítulo 15 de Mateo. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, no salen de tu mente, salen del corazón y pasan por la mente. Dice la palabra del Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan el hombre. Allá en Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son ira, enojo, contiendas, disensiones, pleitos, gritería. Esas son las obras de la carne. Y eso sale del corazón, no del que bombea la sangre, sino de la esencia misma del ser de cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Estamos acá, hermanos, esta mañana? Ahora, esto lo traigo a colación porque estamos hablando de la venida o de nuestro encuentro con nuestro Dios. Estamos listos, estamos preparados, sabemos que no hay nada que estorbe para que usted y yo nos vayamos con el Señor. Pensemos en nosotros. La salvación es muy, pero muy personal. Le echamos culpa a Raimundo y a todo el mundo, pero Dios nos dio a cada uno espíritu de sabiduría, espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Cada uno somos responsables delante de Dios de nuestros actos, de nuestras decisiones. Ay, es que... Y le tiene una puertita abierta por ahí. ¿Sabe usted que los 5 sentidos del cuerpo son las puertas de su alma? Los ojos, lo que vemos. Los oídos, lo que oímos.
la boca, lo que hablamos, y así podemos irnos por cada uno de ellos. Todo eso influencia dentro de nosotros. Reaccionamos cuando alguien nos habla mal, cuando en la casa nos trata mal, pero usted y yo tenemos que aprender a luchar con esas situaciones y acordarnos que si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, que no harán con nosotros. ¿Estamos acá? Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice ahí porque del corazón salen todas esas cosas. Entonces allá en Proverbios 4 nos dice sobre toda cosa guardada que hay en tu corazón, porque por lo que hay adentro de nosotros somos calificados si podemos entrar o si no podemos entrar. Cuando nosotros endurecemos, como dice la palabra del Señor, no endurezcáis vuestros corazones como allá en Meribá. El pueblo de Israel tenía muchas promesas. Dios le habló de una tierra prometida. ¿Cuándo nos ha hablado de una tierra prometida? Amén. Donde mora la justicia y la verdad, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Pero en el proceso usted y yo tenemos que calificar. Tenemos que calificar. No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia y decirle al Señor, yo era buena gente, yo era muy inteligente, yo. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Efeso hacía de todo para agradar a Dios, pero había perdido el temor de Dios. Había perdido su relación personal con el Señor. Y cuando uno no ora, cuando uno no lee la palabra, cuando uno no se congrega, cuando uno está llenándose de cosas de esta tierra, buscando las cosas de esta tierra, el espíritu se va menguando, y caemos en tibieza. Venimos a la iglesia porque ya es una costumbre, es una religiosidad, pero nada más. No estamos buscando una relación personal con Dios, no estamos buscando alabar a Dios, no estamos buscando tener un corazón agradecido con Dios, porque déjenme decirle, hermanos, todas nuestras luchas y nuestras pruebas y todo lo que hacemos en esta tierra para salir adelante no es más que un afán, dice el Señor. Por nada estéis afanosos. Entonces, el problema está en el corazón. Por eso te escogemos. ¿A quién le toca? A Dios. Quíteme esto, Señor. Quíteme. No, yo te di a ti el poder quitarte eso. Yo te di la sabiduría, el conocimiento, el poder, el Espíritu Santo. Vine a morar en tu corazón pero me hiciste a un lado. Y normalmente hacemos a Dios a un lado para hacer lo que nosotros queremos. Y luego nos enfocamos en nuestras propias opiniones. Entonces, cuando nosotros entramos en ello, entramos en desobediencia. ¿Qué produce la desobediencia? Produce rebeldía. Somos rebeldes para con Dios. Oh sí, con toda la carita de ángeles que tenemos y de buena gente, y qué lindo, pero Dios sabe que hay rebeldía en el corazón. Dios sabe que hay resistencia a lo que Él ha establecido en su palabra para nuestro bien. Entonces la desobediencia me lleva a la rebeldía, y la rebeldía hace que mi corazón se endurezca. Y podemos estar en la casa del Señor, pero mi cuerpo, mi carne no quiere alabar, ¿por qué lo voy a hacer? Eso no es para mí, eso es porque es una tradición. No, Dios no quiere que ninguno de nosotros alabemos al Señor por tradiciones ni por nada. Lo alabemos porque Él lo merece. Amén. Lo alabemos porque Él es nuestro Dios, porque Él pagó el precio de tus pecados y de mis pecados, porque Él derramó su sangre en la cruz para limpiarnos, porque hoy nos está dando la oportunidad de estar listos, preparados para irnos con Él. Gloria a Dios. Reconociendo en qué estamos fallando, reconociendo en qué estamos pecando, reconociendo. Y quiero decirle algo muy importante: Dios no te va a pedir cuentas de lo que hacen los demás.
Voy a volverlo a repetir. Dios no te va a pedir cuenta de lo que hacen los demás. Somos responsables delante del Señor individualmente. Amén. Ya oímos la palabra, conocemos quién es nuestro Dios, sabemos que sin paz y sin santidad nadie verá su rostro. Entonces yo debo de guardar mi corazón, sobre toda cosa guardada. Guarda, saca. Dígale al Señor, Señor, yo necesito, dice la palabra del Señor, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y no es sabio la persona que hace lo que le da la gana. No es sabio. No es sabio el hijo que es rebelde. No es sabio aquel que desobedece y que uno le dice, mire, póngame esto aquí y no, lo pone para allá. Ese detalle está mostrando algo en el corazón. Porque no sigue direcciones, no sigue instrucciones, sino lo hace como bien lo quiere hacer. Entonces, la rebeldía es una cadena, la desobediencia, la rebeldía, se endurece el corazón y luego aparta su oído para no oír. Está aquí, pero no oye. Tenemos oídos, pero no queremos oír. ¿Por qué? Porque sabemos que en el momento que Dios me abre el oído, como dice Isaías 50, vámonos ahí un momento, y quiera Dios que esto lo apliquemos como una oración muy personal, que yo la tengo delante del Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para oír como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Amén. Tenemos el oído, estamos oyendo, pero no estamos aceptando la palabra del Señor. Entonces, el Señor, no hay excusa delante de Dios para decirles que nadie me dijo nada, es que yo no lo conocía. Eso no es cierto. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos fue dado y la palabra de Dios nos instruye. La palabra del Señor es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y usted que está aquí sentado, oyendo este mensaje, sabe que Dios está hablando. Amén. Es su palabra. Es su palabra. Ahora vamos a ir cerrando ya Mateo 24. Mateo capítulo 24. En el capítulo 12, donde quedamos, dijimos que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué más dice el 13? Mas el que persevere hasta el fin, este será. El que persevere. No dice, ¿verdad que no dice que el que recibió, oró al Señor y recibió al Señor como su Señor y Salvador? Persevere. El que persevere hasta el fin, el que obedezca la palabra del Señor. En el capítulo 36, volvemos y recalcamos esta palabra en una forma personal, en una forma congregacional, en una forma de iglesia. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe. ¿Sabe usted cuándo va a morir? ¿No? Ninguno lo sabemos. Algunos tienen el privilegio de que el doctor le diga, va a durar 2 días. Y en esos 2 días, pues póngase cuenta con Dios, ¿verdad? Por misericordia del Señor. Pero eso no es la regla. Algunos nos levantamos, no sabemos si nos vamos a acostar, pero queremos hacer nuestra voluntad en todo. No tomamos en cuenta al Señor en nuestras decisiones, ni en nuestras actitudes, mucho menos, ni en nuestras palabras. Dice la palabra del Señor, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles del cielo,
cielo, sino solamente el Padre, mi Padre que está en los cielos. Dice el Señor, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la barca, en el arca, y no entendieron. Hermanos, ¿están viendo las señales que hay? ¿Sabe una cosa? Dios mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra por pecados como los que se están cometiendo hoy. Las mujeres andan, y mujeres que van a las iglesias, que están congregando y que sirven esporádicamente tal vez, o le están en las puertas, o qué sé yo, andan en la calle vestidas que yo no sé si son tan pobrecitas, ¿verdad? O se metieron en el agua y se les cogió todo, no sé, pero andan desnudas, no dejan al pensamiento nada. ¿Y sabe qué es eso? Una provocación al pecado, a la inmundicia, a la perversión, a la maldad. ¿Por qué? Porque por los ojos entra lo que se anida en el corazón. Las mujeres de hoy somos responsables de que muchos hombres, muchos jóvenes, muchos niños, muchas almas se vayan al infierno. Porque aún los hombres que están en la congregación no dejan de hacer comentarios burlescos y murmurar sobre las situaciones que se están viviendo. Decía un siervo del Señor: manda fuego, Señor. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Falta el temor de Dios aún en la misma congregación del Señor. Nosotros, nuestro cuerpo no es para exhibirlo. Hombres o mujeres, no es para exhibirlo. Nuestro cuerpo es la máxima bendición que Dios nos ha dado cuando nos recibió como sus hijos, como templo del Espíritu Santo. Debemos de honrar a nuestro Padre, nuestro Dios, en nuestros hogares. A veces andan casi desnudas, con chorcitos que se les ve todo, con minisetas, y ahí está papá, y ahí está el vecino, y ahí está el otro, y todos viendo, ¡ay, buena carne! Provocación y media, que lo que está provocando es que la ira de Dios venga sobre toda la iglesia y sobre todas las naciones. No podemos decir yo me voy a ir con el Señor porque yo conozco de Dios, cuando ni siquiera tengo respeto hacia el templo del Espíritu Santo. Cuando no tengo respeto hacia mis vecinos, hacia los que nos conocen. Cuando no tengo respeto a la presencia del Dios Todopoderoso que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Cuando no tengo respeto, cuando estoy murmurando de otros. Y estoy haciendo lo mismo como dice el Señor. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí, amén. ¿Cómo no vamos a ir con el Señor? Dice el Señor, me la llevo para arriba y perder todos los ángeles. Sí. Sí. Hermanos, el día del Señor viene. Dice la palabra de Dios, y no entendieron. No entendieron. No entendieron que las señales que les puse era para que estuvieran apercibidos. No entendieron que la palabra que se predicó era para que reaccionaran. No entendieron que lo que tenía ahí que cambiar era para ayer. No entendieron. Y el día vino. 120 años predicó Noé. 120 años estuvo hablándoles que se arrepintieran de sus maldades. Todos quieren hacer las cosas como les da la gana en esta vida. Dice la palabra del Señor que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, pero por causa de que encontró en Noé un hombre fiel.
Lo salvó a él y a su familia, 8 en total, y uno se le volvió a desviar. Y a través de ese uno volvió a entrar la maldad en la humanidad. Una fruta podrida, con un corazón rebelde, lo que habla por su boca es rebeldía. Es una insinuación a la desobediencia. Es una actitud para que todo el mundo esté de acuerdo y eso contamina. Hermanos, Amén. la palabra del Señor dice, de repente, dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a quiénes? A todos. Los animalitos fueron los que pudieron rescatarse de toda la humanidad. Piense usted, ¿qué si hoy te llama el Señor? Yo pienso por mí, pero piense usted por usted. Si hoy, ¿qué tienes pendiente? ¿Qué el Señor te ha mostrado que tienes que quitar de tu vida? Quitarlo. Cuida tus ojos, cuida tus oídos. Y quiero volver rápidamente a tocar un versículo que está ahí en Proverbios 4, donde estábamos leyendo. Dice la palabra del Señor en el versículo 24. 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Eso viene del corazón. Si el corazón está contaminado, la boca habla de lo que hay en el corazón. Dice, aleja de ti la iniquidad de los labios. Deje de hablar con doble sentido. Deje de murmurar, deje de chismear. Dios es suficiente para lidiar con cada uno de nosotros. A Él es el que le toca juzgar, no a usted ni a mí. Amén. Tenemos que tener cuidado. Cuando yo juzgo lo que hace alguna persona, traigo el pecado de esa persona sobre mi vida. Y Dios le va a decir, porque usted lo juzgó, yo lo dejo libre a Él, pero voy con usted. Dice la palabra del Señor, tus ojos miren lo recto. Aunque ahora tenemos que darle los burros, ¿verdad? Bueno, para no ver lo que se nos pone por delante. Dice, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. ¿Para dónde caminas? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás honrando a tu Dios en lo que vas a hacer? Piensa, soy digna de que Dios me lleve. No, yo le pido perdón. ¿Cómo es? El que peca y reza empata. No, Señor. No juegues con Dios, no juguemos con Dios. Él lo dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted y yo sembremos vamos a recoger. Dice la palabra del Señor, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Así sientas que te vas a morir por la tentación que tienes delante. Así sientas que ya no resistes. De media vuelta, en lugar de ir para allá, pues váyase para el otro lado. Huya como hizo José. José huyó. Se quedó desnudo, no importa. Lo mandaron a la casa, no importa. Pero se ganó el premio mayor. El Señor lo eligió. Y hoy es testimonio para muchos de nosotros. Amén. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Dígale al hermano que está a tu lado, escapa por tu vida. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Estamos en la puerta. Estamos hablando y voy a ir terminando con esto. Hermanos, comiencen y les digo sinceramente, hace unos meses el Señor me dijo que comenzáramos a guardar alimentos en la casa, no perecederos. Hagámoslo, hermanos, que no nos sorprenda
que de pronto vamos al supermercado y ya no hay algunas cosas. Lo que está sucediendo, la tierra lo resiste, lo resiente y los alimentos escasean. Así es que, por favor, Dios tiene cuidado hasta de eso. Dice en el capítulo, ya para terminando, el de repente de Dios, estamos hablando, escúchenme bien, hoy estamos hablando del rapto de la iglesia, pero también del momento en que Dios nos llama a su presencia. En 1 Tesalonicenses 4 dice que será un de repente, vendrá de pronto, la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado nos uniremos con ellos. Dice aquí en ese de repente, versículo 40, entonces 2 que están en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres que están moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que muchas veces en un matrimonio, en una familia, no caminamos todos igual. La mamá le dice a la hija, al hijo, tienes que respetar, tienes que obedecer, pórtate bien, apártate de esas cosas, quita tu celular. El celular se ha convertido en la distracción más fuerte y grande contra la salvación del mismo pueblo de Dios. No tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para visitar enfermos, no tienen tiempo para evangelizar, no tienen tiempo para ayudar a nadie, pero pasan dando. Dele. Horas de horas. ¿Hablo verdad o no hablo verdad? Amén. El celular no es tu enemigo, es cómo lo usas. El enemigo se aprovecha de él. Y algunos que antes no veían pornografía se están deleitando. Algunos que que eran fieles en sus hogares ahora chatean con fulanita o con fulanito y los matrimonios se están deshaciendo. Algunos hijos que eran los más lindos chiquititos, a hoy se les para a los padres como gallitos. Y tenemos derechos para hacer lo que les dé la gana. Y déjeme decirle esto, tus derechos se los cediste al Señor cuando lo recibiste como Señor y Salvador de tu alma. Amén. Simplemente cambia tu actitud y Dios te bendecirá. Seamos obedientes en lo mínimo. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Cuando usted se niega a hacer su voluntad, Dios se glorifica sobre su vida y las cosas cambian. Cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios y se arrepentía, Dios lo libertaba. Pero cuando caminaba y fluía, se le olvidaba que Dios era el que le había dado el aliento para levantarse cada día. Hermanos, quiera Dios de que el día del Señor nos encuentre en orden, en adoración, en alabanza, en victoria. Este día vencí. Tuve una tentación que yo sentía que, pero no, dice, gloria a Dios. El Espíritu Santo va fortaleciéndote, va animándote, va ayudándote, de tal manera que cada día tu carne mengua y el Espíritu se glorifica. La próxima semana estamos hablando del tiempo de tribulación que ya comenzó. Estamos en tribulación que ya comenzó. Y lo que sigue es la gran tribulación. El rapto de la iglesia se da en este intervalo de tribulación. ¿Estamos listos? Por eso estamos aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar al Señor. Inclina tu cabeza, ora a tu Dios. Si has recibido con agrado la palabra del Señor,
Debes de entender que debes de examinarte a ti misma, a ti mismo, cada uno individualmente, y no ser insensatos. Vamos a tomar la Santa Cena y el Señor dice